Así es, amigos, y hoy tenemos un entrevistado muy especial. Se trata del politólogo Mauricio Zavaleta, que nos acompaña en esta edición de JN Noticias para conversar sobre muchos temas de nuestra coyuntura. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para poder conversar de un tema que de hecho le interesa mucho al Jurado Nacional de Elecciones y que tiene que ver con la democracia, que tiene que ver con cómo es que nosotros estamos observando y analizando el desarrollo de nuestra democracia. Tú, desde tu perspectiva, tu análisis y tu expertise, ¿cómo podemos ver el ejercicio de la democracia? ¿Estamos mejorando? ¿Estamos igual? ¿O estamos yéndonos hacia peor? Bueno, la democracia peruana se ha deteriorado en los últimos años y de manera muy acelerada desde el 2016 en adelante. Porque ya éramos una democracia bastante débil, con problemas de representación. Somos uno de los países donde el deterioro del sistema de los partidos ha sido más grande alrededor del mundo, no solamente en América Latina. Somos un país seguramente comparable con Guatemala o con Benín en África. Pero teníamos cierta estabilidad. Los presidentes duraban 5 años, los parlamentos duraban 5 años, pero desde el 2016 en adelante, debido a una confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que hemos visto es un paso de presidentes que no tenía precedentes en nuestra historia. Una pasarela de presidentes. Una pasarela de presidentes y también de parlamentos. Se ha cerrado el Parlamento el 2019, cuando debía durar hasta el 2021. Y en realidad lo que está sucediendo es que nuestros políticos están activando una serie de botones nucleares, si se quiere, que están en la Constitución, pero que permiten la aniquilación del otro poder. Y eso va en deterioro de la democracia, por supuesto, porque una de las cosas que nosotros pedimos a nuestros políticos es que puedan ejercer su restricción, ¿no? Que ellos se restrinjan a sí mismos. No basa el absoluto poder, básicamente porque los políticos en una democracia en algún momento van a ejercer el poder ejecutivo y otro momento estarán en la oposición al Parlamento. Sobre la base de esa prospección es que los políticos dicen, no, aquí paramos, ¿no? Aquí vamos a hacer un ejercicio de conciliación y vamos para adelante. Eso es lo que no hemos estado viendo en nuestra democracia. Y uno puede decir, oye, pero ¿qué ha pasado en este Congreso? En el Congreso que digamos, tiene la presidenta Boluarte. Y lo que vemos es una serie de coincidencias, ¿no? Pero que no van orientadas a la estabilidad para generar sustantiva legislación o políticas públicas de largo alcance, sino lo que vemos es más bien el ataque a las instituciones democráticas y a la capacidad regulatoria del Estado, dando leyes en beneficio de la minería informal, dando leyes que complican la administración de justicia, retrocediendo en materia de generar un sistema de defensa de los intereses del Estado peruano. Lamentablemente la coincidencia que se está dando es para ir en contra de la democracia y no para fortalecerla. ¿Y esto a qué se debe? ¿Y esto responde solamente a una coyuntura en el Perú específica o es algo que también estamos viendo, por ejemplo, en América Latina? Bueno, es algo que estamos viendo en América Latina y que estamos viendo no solamente en América Latina, sino alrededor del mundo, es que cada vez estos valores democráticos que los políticos justamente se decidían moderar para poder tener cierta posibilidad de futuro, ¿no? Cierta posibilidad de largo plazo. Pero lo que estamos viendo es que existe mucha vehemencia, mucha polarización por parte de tanto los electores como de las élites políticas. Y en el Perú pasa algo importante, que es que nosotros no tenemos una masa crítica de políticos más profesionales que estén pensando en el largo plazo y que sean, qué sé yo, voy a dar un número arbitrario, 30% en el Parlamento, y que pueda decir, no, ¿saben qué? Vamos a trabajar en estas leyes que son necesarias. Por ejemplo, es algo que yo siempre digo, siempre digo desde hace un par de años, pero hemos perdido 200.000 peruanos hace muy poco, debido a la COVID-19. Ha sido un evento extremadamente traumático. ¿Cuáles son las soluciones de política pública que han planteado los ejecutivos y cuáles son las soluciones legislativas que han planteado los legislativos? Pues es difícil de encontrar. Yo no sé qué es necesario que pase en el Perú para que empecemos a hablar de lo que se debería hablar en política, que es cuáles son las soluciones que brinda la política a los problemas de la sociedad. Lamentablemente, ya que no tenemos esa masa crítica de políticos, nuestros políticos son extremadamente amateurs. El 80% de este Parlamento nunca antes fue electo a nada. Lo que me lleva a hacerte una de las preguntas que tenía pensadas. ¿Fue un error
haber aprobado que no se pueda reelegir a los congresistas? Sí, fue un error. Y creo que lo que queremos los ciudadanos cuando pensamos en una mejor política es sancionar a los políticos, porque es entendible, estamos molestos, ¿sí? Eso es completamente entendible. Entonces, la forma de reformar nuestra política, se piensa, es sancionándolos, ¿no? No te reelijas, ¿no? Hay que acortar el mandato. En realidad eso lo que genera es un problema de selección adversa. ¿A qué me refiero con eso? Que básicamente si tú cortas la posibilidad de reelección, cortas básicamente que los electores puedan evaluar después de 5 años, y otra cosa, ¿qué haces? Que políticos que están pensando, oye, ¿sabes qué? Yo sí quiero dedicarme 15 años al Parlamento, ¿no? Porque quiero sacar ley A, B, C y D, que requiere tiempo, que requiere esfuerzo. Ese tipo de político en estas circunstancias no va a entrar. ¿Quién va a entrar? A lo que me refiero, selección adversa. Va a entrar aquella persona que quiere entrar, estar 3 o 5 años, en el mejor de los casos, en el Parlamento y obtener beneficios personales. Lo que estamos viendo en la legislación que sale de este Parlamento es básicamente eso. Son personas que tienen solamente una oportunidad en política y que la van a usar para su beneficio personal. O para mover leyes que de alguna forma respondan también, y lo han dicho algunos expertos en los temas, que respondan a vendetas personales o partidarias. Y lo que estamos viendo ahora con respecto, por ejemplo, a estos proyectos de ley que se están presentando desde el Congreso para poder tener injerencia en instituciones autónomas, como son las que, por ejemplo, integran el sistema electoral, es peligroso y es una muestra más del peligro, o en todo caso, la delicada situación en la que se encuentra nuestra democracia. Por supuesto, a ver, nosotros hemos perdido varias cosas en estos últimos años, en estos últimos meses también, que incluye además, creo yo, aceptar que, y hay que decirlo claramente, de que agentes del Estado peruano han disparado contra ciudadanos. Eso es algo que lamentablemente ha sucedido en el Perú antes, pero que tenía consecuencias políticas y no ha sucedido en la magnitud que ha sucedido en los meses de enero y diciembre del año pasado. Eso es algo terrible. ¿Y qué está pasando ahora? No solamente estamos perdiendo ese pilar de la democracia, sino que es posible que la próxima elección, el próximo ciclo electoral, no tengamos elecciones justas, cosa que es otro pilar fundamental de la democracia. ¿Y a qué me refiero con eso? En la Comisión de Constitución hay varios proyectos para hacer pasibles de constitución constitucional a los jefes de las entidades electorales. ¿Eso es algo que no existe en otros países? No, existe, pero es importante ver el contexto. Venimos de un Congreso que viene minando, creo yo, la institucionalidad democrática y que además responde a una narrativa que es falsa de fraude electoral del 2021. Y que se quiere sancionar a las autoridades que en realidad lo que hicieron fue hacer su trabajo, ratificar una elección que fue libre y justa de acuerdo con los observadores internacionales y además quienes abogaban del fraude no pudieron presentar ni una sola prueba en favor de eso. Incluso cuando hubo una comisión desde el Congreso que lo investigó, ¿no? Cuando hubo una comisión desde el Congreso que no encontró nada. Entonces, es muy peligroso este tipo de proyectos en el contexto en el que vienen. Y no solamente eso, hay una cuestión, tú hablaste de vendetas personales, ¿no? Se está discutiendo en el Congreso, por más de que el artículo 99 de la Constitución no, hasta ahora al menos, no incluye a los jefes de los organismos electorales, se quiere sancionar, se quiere hacer una acusación constitucional contra el jefe del Jurado Nacional de Elecciones. Y además también había una contra Piero Corbeto de la OMP. Entonces estamos en un contexto muy complicado, donde tenemos agentes que se mueven además por anécdotas, cosas que a mí me llaman mucho la atención. El día de ayer se publicó una modificación del decreto legislativo que establece el sistema de administración de defensa de justicia del Estado, ¿sí? Para que el Congreso pueda nombrar a su propio procurador. Bueno, ¿saben por qué se debe eso? Básicamente porque cuando se quiso enjuiciar a Pedro Castillo, yo no tengo ninguna intención de defender a Pedro Castillo, pero se quiso acusar a Pedro Castillo por traición a la patria, ¿sí?
hubo una acción desafortunada, digamos una defensa inadecuada por parte de quien fue a representarlos frente al Tribunal Constitucional, los congresistas, al Congreso de la República. A partir de esa anécdota es que dijeron, no, ¿saben qué? Nosotros vamos a nombrar nuestro propio procurador, entonces este sistema administrativo, que hay diferentes sistemas administrativos en el Estado, lo que tratan de hacer es eficiencia, ¿no? Dijeron, ¿saben qué? Entonces nosotros nos apartamos y vamos a nosotros nombrar nuestro propio procurador. Esa forma de legislar es una forma infantil. Claro, respondiendo a lo que voy encontrando en el camino, a lo que me conviene o no me conviene. A lo que conviene, a lo que no me conviene, a la anécdota, ¿no? No pensando, hay dos cosas a ver, los políticos en todo el mundo son sujetos ambiciosos, quieren poder, y eso está bien, porque están llevados por eso, ¿no? La ambición política no es necesariamente mala. Lo que está mal es que no veas dos cosas. Una es primero el largo plazo. Lo que nosotros tenemos ahora, justamente porque son políticos de carreras muy cortas, es que solamente están pensando en el corto plazo, ¿no? Entonces legislan de esta manera. Lo que he visto en este momento, lo que me sirve a mí ahora, ¿no? Entonces son objetivos extremadamente de largo plazo. Lo que nosotros queremos es generar largo plazo, perdón, dije, sí. Son de corto plazo, ¿no? Lo que nosotros queremos es generar largo plazo a nuestros políticos. Y lo otro es de que haya cierto sentido de interés común, ¿no? Y hay, a ver, por ejemplo, pensemos en las leyes a favor del taxi colectivo. Uno está solucionando, ¿no? Lo pongo súper entre comillas, un problema de transporte con esa medida. No lo está solucionando, lo que está dando es una salida muy rápida frente a presiones de intereses particulares de los colectiveros. Pero en realidad no estás pensando en cuáles serían las soluciones que se pueden dar desde el legislativo para tener un mejor tránsito, ¿no? Y mejores oportunidades de transporte en las grandes ciudades del Perú. Gracias. Y además que también va en la vida de los propios colectiveros. Ser un colectivero, ¿no? Sin ningún tipo de seguro, sin ningún tipo de posibilidad de pensar más allá de la carrera del día, ¿no? Eso en realidad no es una solución para la gente que trabaja en ese sector. Entonces no están brindando una solución para nadie. El panorama parece bastante desolador, pero es importante y te agradecería que podamos cerrar de esta manera con alguna reflexión sobre qué podemos hacer para justamente mejorar esta situación en la que se encuentra nuestra democracia en este momento. Eso es lo más difícil. Sí. Yo lo que diría es plantear objetivos realistas, porque hay muchas voces, creo que yo con muy buena intención, que dicen hay que plantear una reforma política integral. Bueno, eso es imposible. Es imposible porque no hay necesariamente apoyo popular para reformas que se necesitarían, ¿no? Porque nuevamente la gente lo que quiere es sancionar a los políticos y yo no creo que eso sea lo que hay que hacer. Y segundo, porque quienes finalmente van a terminar legislando son los agentes que tenemos en el Congreso y que van a ser muy parecidos al Congreso que venga. Entonces, yo lo que diría es plantear objetivos más realistas. Y creo que las reformas más poderosas son aquellas que de manera realista pueden pensar, ¿saben qué? Tratemos de generar las condiciones favorables para que el próximo Congreso tener 10% de parlamentarios que tengan una visión de largo plazo, ¿no? Ya sean de izquierda o de derecha. Eso, digamos, eso es secundario para mí. Tengan una visión de largo plazo, tengan un interés en lo público. Hay gente que ha estado en el Congreso que cumple con esas características. Yo creo que hay gente en este Congreso, muy poca, pero que cumple esas características. Lo que tenemos que hacer es maximizar esa gente. Claro. Y eso me parece que es, antes de pensar en los partidos, antes de pensar en grandes reformas, yo diría, metamos 20 congresistas buenos, la siguiente elección 30, 40, y creo que eso puede hacer un cambio. Muchas gracias, Mauricio, por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros tus ideas y espero que podamos tenerte en una próxima oportunidad para seguir conversando. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Amigos, hacemos una pausa y nosotros regresamos con más información en JN Noticias.